Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles el cuarto workshop de proyectos de investigación junior. Nuestro proyecto es Asperrum. Los integrantes del equipo son los que pueden observar. Bueno, el objetivo del proyecto es crear un modelo fiable y sofisticado que ayude eficazmente a evitar el contagio de SARS-CoV-2. Este cuenta con un mecanismo como aspersores controlados por válvulas reguladoras de presión, con tuberías de grado A conectadas a un temporizador basado en un circuito de riego de agricultura. Nosotros vamos a presentar la introducción, la metodología, los resultados, la conclusión y algunas referencias. En la introducción, el proyecto plantea el diseño y construcción de un sistema de riego por aspersión, el cual se adaptó a un nivel de techo, basándonos en un nivel de piso que es de agricultura, permitiendo la sanitización adecuada y moderada de toda una habitación. Este sistema puede ser utilizado en salón de clases, aulas particulares, pasillos o algunos otros. El método propone un mecanismo sencillo y fácil de implementar. En este caso está basado en un aspersor programable, el cual sanitiza la habitación en tiempos definidos a lo largo del día. Su funcionamiento va a constar de un aspersor de rotación, el cual va a cubrir los 4 ejes del salón. También va a tener válvulas regulables que van a controlar la cantidad de sanitizante a rociar, un sensor de calor que va a regular la cantidad de personas dentro del aula a sanitizar. En este caso, cuando ya no exista ninguna persona dentro del aula, es cuando va a comenzar a sanitizar. El sensor de flujo, por si hubiera una obstrucción en la tubería. Los materiales que decidimos utilizar son los siguientes: un aspersor giratorio de 360 grados, una electroválvula, una caja de válvula de riego, un inductor de obstrucción, en este caso pusimos 2 opciones, una cámara termográfica, tubo de riego de 3048 centímetros, tubo PVC, codo y una unión, que los tres son de 1 pulgada y 1/4, y un shunting donde se almacena el sanitizante. El desarrollo, en este caso de estudio y propuesta neutral, las ventajas e inconvenientes del riego por aspersión. Alguna de las ventajas que tenemos en este caso es la reducción de la mano de obra, o en este caso el mantenimiento, ya que al ser automático, pues requiere menos personas para elaborarlo. Uno de los inconvenientes que encontramos es que también puede presentar fallas, ya que como no está en constante supervisión, probablemente se pueda tapar una tubería o cosas así. Siguiente, por favor. La capacidad de diseño del sistema, en este caso, lo primero a considerar es el estudio de la capacidad de riego, para eso tendremos que analizar la siguiente tablita. Tiene el tamaño de la línea de servicio, que es la tubería de servicio, el tamaño del tubo de cobre, tamaño de tubo galvanizado y tamaño de tubo de PVC. También tenemos lo que es la capacidad de diseño del sistema de riego, en este caso la presión estática y el contador de agua. Siguiente, por favor. Continuamos con la selección de aspersores. Existen 2 clases básicas de aspersores para uso dentro de un cuarto cerrado o abierto: los aspersores para áreas grandes y los difusores para áreas pequeñas. No debería instalarse nunca los aspersores en la misma zona que los difusores. Ya que desconocemos el área exacta a cubrir con los aspersores, seleccionaremos un área máxima de 4 por 4 metros. Encontramos que para áreas más pequeñas la mejor opción son los difusores. Una vez decidido el tamaño del aula a monitorear, decidiremos si usar aspersores grandes, donde deberían de encontrarse a una distancia promedio de 8 metros cada uno. Por el contrario, si se tratase de un aspersor mediano, tendría que ser a una distancia de entre 4 a 8 metros, y para los difusores de entre 2 a 4 metros. A continuación podemos ver unos dibujos de cómo sería la ubicación de los aspersores. Tenemos que en el paso 1, los puntos críticos de un plano son las esquinas. Dibujamos un aspersor con una configuración de un cuarto en cada esquina. Y también dibujamos un arco indicando la configuración de riego del aspersor. En el paso 2, si los aspersores de un aula no se rocían entre sí, tendremos que colocar los aspersores a lo largo de los perímetros. Y en el paso 3, nos fijamos si los aspersores del perímetro rociarán a través del área de aspersores al otro lado. Si no lo hacen, añadimos aspersores de círculo completo en el medio.
Y tenemos que las áreas curvas son muy importantes para poder colocar muy bien, para obtener mayor rocío en las aulas. La división de sistemas por zonas. Como se propone no solo cubrir un área definida de 4×4, habrá lugares que superen este margen, por lo cual tendremos que verificarlo con la siguiente tabla. Esta es una tabla de un ejemplo de la capacidad del área del aula. Ubicación de electroválvulas. Esquema y tamaño de tuberías. Cada aula debe tener su propia válvula. La válvula controla el caudal de líquido en una zona de aspersores. Se indica una electroválvula para cada zona para después ser agrupadas, creando así un colector de válvulas. Aquí tenemos un plano de un conjunto de varias aulas, con sus electroválvulas ahí colocadas. Líneas laterales. Las dos clases más comunes de tuberías utilizadas en los sistemas de riego son PVC y polietileno. En nuestro caso serán de polietileno, ya que permite una presión más adecuada y esta es la que nosotros buscamos. Tenemos una tabla de dimensionado de las tuberías para que nos demos una idea de qué tan grandes son las tuberías. Y tenemos una tabla de cómo podrían ser las conexiones de los tubos de PVC, bueno, en este caso de polietileno. Tenemos la manera correcta y la manera incorrecta. Y para una correcta conexión tenemos que seguir el siguiente diagrama, ya que de otra forma estaríamos haciendo el círculo ineficiente. El circuito, perdón. Línea principal. Determinamos la ubicación del punto de conexión del sistema. Deberá encontrarse cerca de la fuente de líquido. Se trazan las correspondientes líneas conectando así las válvulas al sanitizante. Tenemos el punto de conexión subterráneo. Si así lo quisiéramos, tenemos el punto de conexión de instalación en la pared y tenemos el punto de conexión e instalación en una bomba. Diseño final. Bueno, para la instalación del sistema se puede ver como un diseño invertido de un sistema de aspersión normal de jardinería como se muestra en la imagen. Ahora, para la instalación de la tubería principal, se puede utilizar una cinta o pintura para indicar las líneas de ubicación de los tubos PDC y ubicar también las válvulas, los colectores de las válvulas. Esto sirve para ubicar nuestros componentes y trasladarlos al plano y no perder ningún detalle al momento de colocarlos. Teniendo listo nuestro plano, lo trasladamos al techo, medimos, cortamos y procedemos con la instalación de los tubos. Instalamos en una lateral del cuarto un dispositivo de sensor de calor para poder configurarlo al final. Siguiente. Instalación de las electroválvulas. Para la instalación de las electroválvulas se considera mantener una distancia mínima de 15 centímetros entre cada válvula para poder realizar un mantenimiento futuro. Se proporcionarán un tramo con tapas de 8 centímetros de longitud o más por si se llegara a ocupar en adiciones futuras. Y por último instalaremos el colector de las válvulas a la línea principal anteriormente mencionada. Instalación de las tuberías laterales. Tenemos que tener en cuenta que lo más recomendable para armar nuestro sistema es armarlo dentro del área, colocarlo para que sea más fácil posicionarnos en las diferentes zonas. Utilizaremos el plano que ya se ha hecho anteriormente y lo ajustaremos para comprobar la cobertura de los aspersores. Esto servirá para realizar un análisis de las tuberías laterales y adaptar mejor su funcionamiento. Instalación del programador. Una vez que se decidió dónde colocar el programador, se debe tener en cuenta que debe ser cerca de una toma corriente de 220 a 240 volts para poder conectar el transformador. Utilizaremos el cable de riego codificado para conectar las válvulas con el programador. El número de cables total de cables que necesitaremos es uno por cada una de las electroválvulas más un cable en común. La instalación de estos cables se llevará a través del programador hasta las electroválvulas. Dejaremos una vuelta de cable para la expansión para asegurarnos de que la instalación de los cables no sea apretada y reducir la posibilidad de estiramiento.
Conectaremos los cables a las electroválvulas con los conectores impermeables. Necesitaremos un cable para cada válvula más un cable común que será conectado uno por cada válvula. Ahora, para analizar nuestro programador se debe tener en cuenta 3 puntos, que son los días en los que se regará, la hora en que comenzará a regarse y el tiempo que durará. Para esto nos basamos en esta tabla donde nos muestra cómo funcionan unos sistemas de riesgos de aspersión en terrenos, pero se adaptará a nuestro sistema, teniendo en cuenta las dosis semanales de agua, la difusión y el tipo de aspersor en el tiempo que estará funcionando. 7. Instalación de aspersores. Bueno, por último, instalaremos todos los aspersores menos el último y dejaremos al final para poder asegurarnos de una limpieza y poder saber si nuestro sistema está correctamente conectado. Una vez hecho esto, se verificará la cobertura apropiada de los aspersores. Se programará nuestro sistema y se activará. Se pondrá en funcionamiento y se ajustarán y verificará la cobertura de todos los aspersores. Por la parte de nuestros resultados, hicimos una simulación en Proteus ocupando un Arduino en donde, aquí podemos ver el código, para grandes rasgos estamos pues definiendo los sensores, puertos analógicos, los pulsadores para disminuir el valor, establecemos sensores para los mismos pines, definimos 3 servomotores, inicializamos la pantalla, los 3 sensores, los pines, las salidas, entonces también ocupamos lo que son inicializar set points, también los valores de los metros para poder realizar el circuito. Realizamos lectura de cada sensor, imprimimos en una pantalla LCD nuestros resultados. También mandamos a esa misma pantalla el promedio de las temperaturas, las variables de humedad y la apertura que va a tener cada uno de los motores, que van a estar definida por 3 variables. Por la parte de la derecha, bueno, aquí empezamos a hacer las condicionales. Es decir, a lo mejor si el pulsador más es bajo, significa que no fue presionado, por lo cual a los set points se les añade 1 para cada caso contrario. Si el pulsador menos está en el bajo, se le resta el 1 al set point. Entonces se comienzan a realizar comparaciones. El valor de la humedad es en el sensor 1, es menor a la humedad del primer set point, hará que los motores se activen al 100%. Eso significará que la humedad está por debajo del 30%, ya que está inicializado en 30. En el caso contrario, si la humedad es mayor o igual al primer set point y la humedad es menor del set point 2, entonces tendrá una apertura de 75%. Y así con los demás condicionales, con los restantes set points. Y bueno, a continuación tendremos el programa cargado en Proteus. Como podemos ver, del lado izquierdo es azul, tenemos el Arduino. Del lado derecho arriba en verde tenemos la pantalla LCD que nos está imprimiendo valores. Bueno, los valores que nos imprime estamos viendo que son 4 tipos. El primero nos da la temperatura promedio, que para este caso es de 23 grados centígrados. Después tenemos que nos da la humedad de los 3 servomotores, en el cual primero tenemos 44%, en el segundo tenemos un 80%, en el tercero tenemos 69%. De ahí para cada servomotor tenemos el set point para el primero de 30, para el segundo de 45 y para el tercero de 65. Y el último valor es la apertura de los sensores, de las válvulas, perdón. Entonces para el primero tenemos un valor de 75 y para las otras podemos ver que están prácticamente cerradas. Entonces podemos nosotros, del lado izquierdo donde están nuestros sensores, incrementarlo. ¿Para qué? Para que de esta manera la apertura pueda ser mayor. Y como podemos darnos cuenta, ya podemos llegar prácticamente a una apertura del 100%. En conclusión, se puede decir que nuestro proyecto hará el regreso a clases de forma eficiente con la prevención del contagio del virus.
Este proyecto es funcional con una eficiencia del 98% y este es amoldable a diferentes aulas, como lo pueden ser pasillos, que ya fue mencionado. Este es de bajo costo y puede tener una fácil implementación. Este cumple con su principal funcionalidad, que es el propósito del proyecto. Así que se concluye que es un proyecto funcional y costeable que puede adaptarse y ponerse en la vida real. Eso fue Bien, todo por nuestra parte. por último, les dejamos las referencias bibliográficas, por si quieren consultar algo. Igual estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o duda que ustedes tengan. Nosotros somos Asper Room. Gracias por vernos.